Se cumplen 2 años de vivir en medio de una pandemia donde las cifras por contagios y fallecimientos por COVID-19 han sido las protagonistas. Sin embargo, hay unas cifras que se han vuelto silenciosas, pero que se llevan un gran número de vidas a diario, y son las de siniestros viales. Solo durante el primer trimestre del año 2021, según un reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el número por muertes en accidentes viales creció 11,4%, alcanzando las 1.621 víctimas fatales. En Colombia, los departamentos con el mayor crecimiento durante este periodo fueron Guaviare, con ojo, el 100%, Quindío, con un 94% y Risaralda, con un 68%. José y televidentes, uno de los datos más relevantes que dejó este reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que el 84,8% de los fallecidos son hombres, cifra representada en 1.374 muertes y que tuvo un crecimiento del 17,1% frente al mismo periodo del 2020, mientras que la pérdida de vida de mujeres se redujo en un 12,4%. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es De qué se habla, hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Pero para entender un poco mejor las cifras que les acabamos de mostrar, pues veamos el siguiente informe en nuestro especial sobre siniestros viales. Eso es una locura, además es una locura pues en la mitad de una ciudad donde la gente tiene que ir de un lado para otro. Mari Botaguicio se refiere al tráfico en Bogotá. Siempre lo primero que hago es protegerme porque ya entendí que hay el error humano. Tiene autoridad para hablar del tema. Hace 15 años un siniestro vial cobró la vida de un ser querido. En ese momento se dio a la tarea de trabajar en favor de las víctimas de la imprudencia, la intolerancia y las falencias del sistema vial. Mi hermanita un 18 de marzo del 2005 iba en su caballito de acero hacia la universidad y un violento vial hurta su vida. El bus era un bus de transporte público intermunicipal y ella deja una bebé de 6 meses de nacida. Vemos los siniestros viales, una pandemia silenciosa. Entre 1.3 y 1.4 millones de personas mueren cada año en siniestros viales. Nos preocupa, para resumir, lo que está pasando con los actores vulnerables y con la velocidad. El entender que la velocidad es la que nos está matando a los colombianos en seguridad vial. En Colombia, el primer semestre del año dejó como resultado casi 4.000 muertes en las que resultaron afectados peatones, conductores y pasajeros. Según Medicina Legal, el promedio fue de 12 personas fallecidas cada día. Lo que nos dimos cuenta era que todo el sistema estaba fallando, desde que le entregan la licencia de conducción, la máquina, el entorno. Basta con salir a las calles para sentir la incertidumbre de lo que pasa minuto a minuto. Hace tan solo 2 días, este conductor de moto logró salvar su vida. El semáforo estaba en rojo y él arrancó y no me vio. ¿Cuál fue su reacción, hermano? No, botarme de la moto. Él se metió en el punto ciego, hizo un cambio intempestivo de carril. Había un carro estacionado acá, entonces él se fue a adelantarlo y se metió al carril mío, intempestivamente. Hay fenómenos sociales, por ejemplo en Colombia tenemos una explosión de los sistemas de aplicaciones de delivery, por ejemplo, en el que muchísimas personas han abandonado otros medios de transporte y se han subido en las motos por un estímulo económico para entregar estos paquetes, para llegar a más vías sin el respeto a los límites de la velocidad. Hay 2 señales en particular que los colombianos no le prestamos tanta atención y que de alguna manera nos generan siniestralidad, son el pare y el prohibido adelantar en vía en algunos sitios, el alcohol y el conducir bajo el efecto del denominado guayabo. A veces creemos que dormir un par de horas es suficiente para
reponernos y volver a conducir. Infortunadamente, en particular en este mes que se nos viene o en estos meses finales del año, son muy complejos. Con el objetivo de generar conciencia, sensibilizar y disminuir las cifras de siniestralidad, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Liga contra la Violencia Vial y la Fundación Bloomberg, entre otras entidades, tienen activas campañas de prevención que buscan que estas imágenes no se sigan repitiendo. ¿En qué lugares del país es donde más se presentan siniestros? Se encuentran unos departamentos como el Valle del Cauca, como Antioquia, como Cundinamarca, como la misma ciudad de Bogotá, que por su número son bastante importantes, ocupan seguido por el departamento de Santander y Cesar ese top de departamentos infortunadamente con más fatalidades. El panorama no es el mejor, pero los esfuerzos se están haciendo. Queda camino por recorrer y la mejor manera de disminuir los siniestros es teniendo un comportamiento responsable en las vías. Para hablar de este tema nos acompañan hoy Darío Hidalgo, experto en seguridad vial y movilidad sostenible, y también se conecta con nosotros Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A los dos muchísimas gracias por acompañarnos en De Qué se habla. Daniela, José, muchas gracias por la invitación. Es, como ustedes dijeron al principio, una pandemia silenciosa. Es un tema de que no se habla tanto y por eso es tan importante este espacio que abren ustedes para que veamos cómo podemos mejorar en algo que afecta especialmente a los más jóvenes. Pues precisamente por eso quisiera empezar preguntándoles a los dos qué es lo que ha desencadenado este incremento en la accidentalidad en las vías. Digamos que nosotros al inicio del programa lo comparábamos con el 2020, entendiendo por supuesto pues que en el 2020 gran parte del tiempo estuvimos encerrados por la pandemia, pero es muy preocupante la comparación con respecto al 2019. ¿A qué se debe esto? Sí, tenemos un pequeño incremento en el 2021 con respecto al 2019 y eso es preocupante porque pues volvió la actividad y volvió de manera muy fuerte y volvió especialmente en motocicleta. Hay un incremento en el uso de la motocicleta, hay también un incremento en el uso de la bicicleta y estos dos actores son actores que por un lado son muy vulnerables y en el caso de la motocicleta también están afectando muchísimo a los peatones. Entonces el tema de comportamiento que ustedes mencionan es esencial, pero tenemos que también trabajar en el tema de mejoramiento de infraestructura y por el otro lado mejoramiento de los vehículos que tengan mejores condiciones de seguridad. Yo quiero preguntarle a Luis, ¿cómo afrontan los conductores en Colombia la tolerancia frente a conductas, por ejemplo, de riesgo? Porque vemos que, y lo digo porque sé que así es, muchas de las personas que tienen la oportunidad de conducir en otros países, ejemplo Estados Unidos, allá se van a cumplir todas las normas y manejan súper bien, pero aquí en Colombia no. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con las buenas noches para todos. Hay que reiterar un poco lo que acaba de decir Darío. Sin lugar a dudas, el entender que eso es una problemática que también tiene que ver con el comportamiento humano y que parte de lo que ustedes dicen en términos de que cuando salgo a otros sitios del mundo, mi forma de conducir es bien distinta, también es importante entender que no solamente se requiere ese mayor control, que indudablemente hay que tenerlo, sino contar con un sistema seguro que es parte de la estrategia que está planteándose en el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial. Sin lugar a dudas hay que mejorar el comportamiento de las personas, sin lugar a dudas hay que trabajar más en los esquemas de control operativo en las diferentes regiones del país, porque además también hay que entender que hay muchas regiones donde no tenemos control operativo real y efectivo que haga que eso realmente sea efectivo. El sistema seguro del que hablamos tiene 4 componentes, digamos, de trabajo real y efectivo: velocidades seguras, usuarios seguros, vehículos seguros e infraestructura segura. Para cada uno de ellos hay que tener la claridad de cómo se implementa, pero sobre todo cómo se hace el control para que entre todos podamos poner de mejor manera y con mejor práctica las condiciones para reducir los problemas de siniestralidad vial, que no solamente se presentan en Colombia en este año por los temas de pospandemia, sino es un modelo generalizado que hemos venido teniendo en la región, un poco por lo que decía Darío. Se ha venido aumentando la circulación en modos de transporte, digamos, individuales, que son bastante vulnerables. Sí, pues Luis, precisamente partiendo de lo que decía Darío hace unos segundos sobre la actualización, digamos, de las regulaciones de la infraestructura, yo quisiera preguntarle cómo vamos en eso, qué se está haciendo o qué se está trabajando para poder lograr esas prontas actualizaciones en la regulación.
Bueno, Daniela, se vienen haciendo varios temas. En primer lugar, se ha venido generando o se generó la metodología clara para poder hacer las inspecciones y auditorías de seguridad vial, para poder identificar hacia los encargados de la infraestructura qué ajustes hay que hacer. Pero también se está trabajando en la reglamentación técnica sobre elementos de contención, sobre los manuales de infraestructura y sobre el manual de diseño de señalización. 3 tareas fundamentales para realmente contar con infraestructura más segura. Pero un tema más importante que se está haciendo es que desde la agencia se viene trabajando de manera constante en generar infraestructura segura. Por un lado tenemos un programa como Pequeñas Grandes Obras que busca mitigar los problemas de riesgo en los puntos críticos en muchas de las ciudades en Colombia. Pero por el otro lado hicimos unas auditorías de seguridad vial con las cuales hemos venido trabajando de manera articulada con los dueños de la infraestructura para generar mejoramiento en la calidad de la misma. Aquí se trata de identificar cuál es el problema para, basado en la evidencia, poder solucionar los problemas de esa infraestructura segura que requerimos para que sea parte integral de ese sistema seguro. Darío, esta pandemia no es solamente la está padeciendo Colombia, realmente diferentes lugares del mundo padecen esta situación crítica en la movilidad porque los diferentes actores viales pues muchas veces no respetan al otro y en eso se basan. Es decir, es entender simplemente que si usted está montado en el carro, también en algún momento se va a bajar de él y no entienden y no tienen esa conciencia que son primero peatones ante todo. Colombia, por ejemplo, ¿cómo está ubicada si nos comparamos con Latinoamérica? Nosotros estamos en un nivel intermedio con los países vecinos. Nosotros tenemos del orden de 13 muertos por cada 100.000 habitantes. Brasil tiene 19 muertos por cada 100.000 habitantes, pero en el cono sur, Uruguay, Argentina, Chile, tienen niveles inferiores a los que tenemos nosotros. Y la razón por la cual de pronto tenemos mejor desarrollo en Chile es por temas muy claros. Por ejemplo, en Chile la velocidad que se acepta en las ciudades es solo 50 kilómetros por hora. Eso en Bogotá es la velocidad que ha definido la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín en algunos corredores, Cali también ha venido trabajando en eso, pero no es el tema generalizado. Tener una velocidad en zonas urbanas de 50 kilómetros por hora no retrasa mucho a la gente en términos de sus viajes, pero sí reduce de manera sustancial la siniestralidad vial. Y es algo que la agencia ha venido impulsando y de hecho la campaña que la Agencia Nacional tiene en este momento está centrada en el tema de velocidad, pero necesitamos también señalizar a 50 kilómetros por hora, construir la infraestructura para que los conductores vayamos a esas velocidades y hacer el control. Ahí tenemos una debilidad porque el control más efectivo es con las cámaras, los dispositivos electrónicos, y por órdenes judiciales no las estamos pudiendo utilizar a todo su potencial. Y es algo que pues todavía tenemos que regular de mejor manera. Por ahora, con el apoyo policial, mejorar ese control en la vía del factor esencial de seguridad, que es velocidades razonables, porque ahí está la muerte. Principalmente, un choque a 60 kilómetros por hora, muy pocas personas sobreviven ese choque, es como caerse desde un 6º piso, mientras a 50 kilómetros por hora ya un 15% de las personas sobreviven y en zonas más de las residenciales a 30 kilómetros por hora, el 85% de las personas sobreviven a un atropello. Darío, otra de las cosas que los expertos han dicho como una posible solución a esta pandemia es reducir los tiempos en que las personas están expuestas en las vías, en el que las personas tienen que movilizarse a través de las vías. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de Bogotá y de algunas ciudades de nuestro país para que eso sea una realidad, para que uno viva muy cerca al trabajo y no tenga que desplazarse largas distancias? Sí, el Plan Global de Seguridad Vial incluye este elemento de movilidad sostenible y de desarrollo urbano más compacto, lo cual es un poquito más difícil que se logre porque en ciudades grandes como las principales del país ya vivimos muy alejados. Necesitamos reestructurar la ubicación de empleos, la educación de los colegios, la ubicación de las universidades, de manera que tengamos más oferta cercana a donde viven las personas. Eso es importante porque reduce la exposición al riesgo, pero mientras llegamos allá tenemos otros mangos más bajitos que podemos trabajar. Este tema de la velocidad es esencial y el otro tema en que ha venido trabajando la agencia es en la regulación de los vehículos. Por ejemplo, las motocicletas que cuenten con frenos ABS
eso puede reducir entre el 30 y 40% la muerte de motociclistas, y los vehículos livianos que cuenten con control electrónico de estabilidad que le ayuda a los conductores. Todos cometemos errores, por eso necesitamos ayudas como los frenos ABS en motocicleta y el control electrónico de estabilidad en los carros. Pues sin duda esto es como un conjunto de elementos necesarios para poder evitar más muertos en las vías. Vamos a una pausa, pero ya regresamos en De qué se habla para seguir comentando sobre este tema tan importante, en qué estado se encuentran las vías de nuestro país y también el papel que juega la pedagogía en este tema. Y en medio de las preocupantes cifras por siniestros viales, la gran mayoría de estos accidentes son evitables. Educación y conciencia en la vía para revertir esta difícil problemática. Malos hábitos, comportamientos negativos, inseguridad al conducir, maniobras imprevistas y eventos repentinos en la vía hacen parte de las circunstancias que, además del exceso de velocidad, están causando accidentes de tránsito. Es un tema cultural. Si nosotros como colombianos adoptáramos en nuestro día a día la cultura de la seguridad vial, por supuesto los comportamientos mejorarían. ¿Cree usted que pone en riesgo su vida cuando sale a conducir su bicicleta? Sí, señor. Hay mucha inseguridad, muchos conductores imprudentes, sobre todo los conductores de buseta. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de un pasajero cuando ve que el conductor está haciendo alguna maniobra imprudente? Efectivamente, el pasajero está en el derecho de manifestar que efectivamente el conductor está teniendo comportamientos negativos. Según el Sistema Integrado de Multas y Sanciones, no usar el cinturón de seguridad está en el top 5 de las infracciones más comunes. Hoy, un ejercicio pone en evidencia la importancia de este dispositivo. En los vehículos que tienen 4 o 5 puestos se utilizan cinturones de 3 puntos en los puestos que están ubicados en las ventanas de los vehículos. Y el quinto pasajero, que es el central en las sillas de atrás, es un cinturón de 2 puntos. El ejercicio es sencillo pero muy didáctico. Podría ocurrir en cualquier vía del país. Cuando yo me estrello, digamos, a 20 kilómetros por hora, todos los elementos van a salir expulsados, duplicando o hasta triplicando la velocidad de desplazamiento, dependiendo a la velocidad que yo vaya. 3, 2, 1. El recorrido no tarda más de 3 segundos y a pesar de la corta distancia, el golpe seco se siente fuerte, sobre todo en el cuello y espalda. De no tener el cinturón, el resultado de este ejercicio sería diferente. Como lo mencionamos, el impacto es más o menos a una velocidad promedio de los 25 kilómetros. La persona hubiera salido expulsada por el panorámico. Hay golpes muy comunes, como por ejemplo, golpes hacia la quijada con el mismo timón, golpes en la frente con el panorámico. Hay que advertir que el uso del cinturón es tan solo una de las medidas de precaución. Los apoyacabezas también son fundamentales para evitar el efecto que produce el retroceso en una estrellada. A la hora de cuidar la vida, no hay que minimizar esfuerzos. Y seguimos conversando de este tema con Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y Darío Hidalgo, que nos acompaña acá en el estudio, experto en seguridad vial y movilidad sostenible. Luis, y regreso con usted. Antes de la pausa veníamos conversando de estos elementos que son fundamentales, como una buena infraestructura, también las condiciones apropiadas de los vehículos y las motocicletas, pero nos queda faltando este tema y es la licencia de conducción. Hemos visto pues que se presentan quizás muchas irregularidades en este tema. ¿Qué se está haciendo para poder garantizar que estas licencias pues cada vez tengan mayor rigurosidad, que no se presenten estos inconvenientes que no se deberían generar y que por ende las personas que están en las vías sean lo suficientemente responsables y tengan las acreditaciones necesarias para poder hacerlo? Bueno, como decía hace un momento, los temas asociados a la seguridad vial tienen que entenderse de manera multisistémica, en infraestructura, en vehículos, en velocidades y claramente en el comportamiento es un tema fundamental. Aquí un tema para solamente ratificar un poco lo que decía Darío.
mire que una de las ciudades que empezó a trabajar lo de velocidades a 50 es la ciudad de Cali, y es una de las pocas ciudades que tiene menos fallecidos en este momento que el año mismo 2020, cuando estuvimos encerrados tanto tiempo. Ese tema es un tema fundamental, pero lograr entender y lograr llegar a los niveles de comprensión para utilizar de manera segura, como usuarios seguros, la infraestructura, como bien lo dicen, es el tema del licenciamiento. Aquí hay dos temas bien importantes que analizar. El primero, entendiendo que 3 de cada 5 choques con un fallecido de por medio fue provocado por personas con 3 o menos años de experiencia con su licencia de conducción, se trabaja en dos temas fundamentales. El primero, ¿cuál es la malla curricular que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que nos tienen que enseñar en los centros de enseñanza automovilística para poder tener, digamos, el conocimiento necesario? Y el segundo, basado en esta identificación, y también Darío nos acompañó con algunos temas, con algunas universidades que estamos trabajando, es cómo entender niveles de idoneidad, es decir, qué podemos hacer durante un determinado tiempo. Y en ese sentido hemos venido trabajando en la formulación de cómo se debe hacer la evaluación para saber si usted tiene o no las calidades y la suficiencia para poder manejar un vehículo u otro. Mire que es bien curioso lo siguiente: si usted ve, la mayoría de las motocicletas que están en la calle son de bajo cilindraje, pero curiosamente la licencia de conducción de bajo cilindraje es la licencia de conducción de moto menos popular en el país. Queremos que eso cambie, y eso se hace mediante el esquema de estructuración de una adecuada forma de evaluar. Luis, como usted lo dice, pues esto es algo multisistémico y de múltiples responsabilidades. Y no solamente es del conductor, es también del estado de las vías. ¿Qué papel juega el estado de las vías en la accidentalidad de nuestro país, por ejemplo? Bueno, el estado de las vías, y aquí hay que decir que cerca del 90% de las hipótesis iniciales que se manejan en materia de siniestralidad corresponden a temas de comportamiento humano en general, pero también hay que decir que, como hemos venido reiterando en todo el programa, hay que pensar en un enfoque sistémico, y en ese sentido, parte de los temas asociados a la siniestralidad, en particular en la motocicleta, de manera importante está el choque contra objeto fijo. Mucho de esto está asociado en algunos sitios al estado mismo de la infraestructura dentro del urbano, pero también a la combinación de ese estado con el exceso de velocidad. Aquí hay que entender que el esquema requiere tener la integralidad para poder minimizar ese tipo de choques. Sin lugar a dudas, los temas de infraestructura son fundamentales para lograr realmente perdonar el error y evitar así un choque, pero sin lugar a dudas los temas de comportamiento, de velocidad y su interacción con la infraestructura y con el vehículo son temas fundamentales para poder minimizar estos temas. De comportamiento, de conciencia, Darío, otro tema muy importante es la pedagogía, porque es que uno va a ver y qué tanto saben los colombianos de esas señalizaciones. Lo conversábamos ahora también fuera de cámaras, un poco como pareciera que las señalizaciones fueran solo también para los automóviles, pero no para otro tipo de vehículos. ¿Qué se puede hacer para que la gente tome más conciencia sobre a qué se enfrentan las vías y cómo utilizarlas de manera adecuada? Sí, una combinación de campañas que nos lleven la información, que nos indiquen, por ejemplo, el riesgo de la velocidad o la necesidad del uso del cinturón de seguridad, del casco motociclista. Esas campañas son muy efectivas si van acompañadas de control policial. Es insuficiente con solo pedirle a las personas determinados comportamientos. Ahí el apoyo que nos da la policía es esencial en controlar el exceso de velocidad, por ejemplo, o el uso de los elementos de protección por parte de los motociclistas. Y pues se hace un esfuerzo por parte de las autoridades locales, el gobierno nacional con la DITRAN, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, pero necesitamos un apoyo adicional. Nosotros no tenemos suficiente policía para todos los elementos que se requieren y hay muchos municipios, muchos sitios en el país que ni siquiera tienen organismos de tránsito que puedan ejercer ese control. Darío, brevemente porque ya estamos finalizando y también queremos escuchar a Luis, tendríamos que ser también más rigurosos, quizás poner unas sanciones mucho más fuertes. Es fea la comparación, pero uno tiene que ver también cómo funcionan los modelos en otros países y en otros países casi que la gente le tiene un poco de susto a salir a la vía. ¿Debería ser igual acá? Las multas aquí en nuestro país son
bastante fuertes. Lo que pasa es que no tenemos suficiente aplicación. Entonces es un tema de que tengamos más policía en la calle y ojalá podamos recuperar el uso de los dispositivos electrónicos, que son de las cosas más eficientes para, por ejemplo, para el control del exceso de velocidad. Luis, para terminar, los padres de familia, pues por supuesto nos preocupamos más que nadie en este mundo por nuestros hijos, pero uno muchas veces ve que en este país no es tan prescindible tal vez la silla de carro o el car seat. ¿Cómo estamos en Colombia para proteger a nuestros niños en las vías? Bueno, hay que decir y reiterar que no solamente para proteger a los niños en las vías, sino también para lograr entender de mejor manera cómo funciona el mecanismo en términos de ese uso de la silla. Es bien importante decir que uno de los temas que mencionaba Darío en términos de regulación también son los anclajes ISOFIX, para garantizar que realmente haya esa firmeza de la silla en el vehículo. Sin lugar a dudas, hay unos temas que hay que robustecer en esos temas del anclaje, pero también, y es una tarea que venimos desarrollando, es cómo se desarrolla el acompañamiento también desde los colegios para llegar por parte de los niños a esas instituciones educativas y que también podamos saber cómo se mueven y cómo nos ayudan también a prevenir. Ahí estamos trabajando en los planes de movilidad escolar que nos ayudan a minimizar ese tipo de conflictos. Dani, es que uno realmente, digamos, después de vivirlo, yo que viví personalmente un accidente bastante complejo, por ejemplo, en la parte trasera, yo iba en la parte trasera, y el accidente me produjo un trauma craneoencefálico bastante considerable. Solamente hasta ese momento uno entiende que en cualquier parte del vehículo estás corriendo riesgo y debes usar el cinturón de seguridad. Desde ahí, en la parte de atrás, y a veces aquí taxistas en Bogotá me dicen, ¿en serio se va a poner el cinturón? Siempre es prescindible el cinturón de seguridad en cualquier parte donde usted esté en el vehículo. Pues quizás una de las formas será también que en esos exámenes de licencias de conducción nos pongan a hacer lo que veíamos hace un rato ahí en la nota, y es esa prueba de qué pasaría o cuál es esa sensación que se genera ante un posible accidente. Pues Darío Hidalgo, experto en seguridad vial y movilidad, y también Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Daniela y José, muchas gracias. Pues así llegamos al final con una gran reflexión. Ya saben, es muy importante la protección de todos y es una corresponsabilidad. Y de esto se habla en Colombia, de la seguridad vial, de infraestructura en nuestras carreteras y de la importancia de la pedagogía vial para bajar los índices de accidentalidad. Y muy importante, José, también la conciencia. Vimos aquí en el programa un poco de todos esos elementos que se necesitan para evitar accidentes, pero el mayor es que seamos conscientes de qué estamos haciendo cuando salimos a manejar una moto, un carro o una bicicleta en la vía. Los dejamos con estas imágenes para que siempre recuerden que lo importante es saber llegar a nuestro destino. Los siniestros viales se han convertido en la epidemia silenciosa que más muertes violentas está causando en Colombia. Porque quienes hemos sido víctimas tenemos la obligación irrenunciable de luchar y de velar porque a otros no les pase.